viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustazo reencontrarnos. Ya hemos puesto punto final a todo lo que tenía que ver con las elecciones y demás. Así que volvemos lentamente a nuestra normalidad. No tan lentamente, porque este que es un programa de entrevista que tiene como objetivo, como desafío, como ideal, como meta, tratar de hacer algo agradable en tiempos donde no hay demasiadas cosas agradables. Iniciamos esta nueva etapa, este nuevo segmento de este año 2023, recibiendo nada más y nada menos que al actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, el doctor Jorge Molinas. Doctor, gracias por venir, qué gustazo recibirlo y gracias por dedicarnos estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes, Andrés, a todo el equipo, muy agradecido, muy importante esto. Tengo un desafío. ¿Usted es hombre de desafío o hombre de, digamos, de rutinario? Un noruego en Rosario. Sí. ¿Así? Desafío. Un desafío, vale. La gente de la producción, cuando le dije, mira, terminamos la parte política, vamos a arrancar con el decano para tratar varios temas, esto, lo otro, bueno, sí, ta. Y me dicen, ayer me manda a decir, che, hay que hacer 2 programas con el decano. Digo, pero yo no lo hablé con él, es más, estaba jugando al Deni. Termino de mandar los mensajes, sí. ¿Confía en nosotros? Sí, confío. Se suma este desafío que yo no sé dónde puede terminar, pero que le aseguro que la va a pasar agradablemente. Pero cómo no. Dale. Bueno, sorpréndanme, dale, pasá con el coso para a ver. ¿Esto es lo que hizo la producción? ¿Sí o no? Sí. Sí, esta es la producción. Bueno, el desafío consta en lo siguiente. En avanzar sobre la historia del actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Jorge Molinas. Yo tengo que leerle un montonazo de cosas y usted ir respondiéndome si la producción está en lo correcto o no, doctor. Ah, bueno. ¿Eh? Muy bien. Una cosa, no trajo recetario y sello, ¿no? Porque yo ya veo cómo termina esto. No. Justo, no. pero justo me lo olvidé. Qué bueno. Qué bárbaro. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, dicen que el doctor, dice la producción, de esta me libero, nada que ver. Dice la producción que estuvo investigando con amigos, colegas, familiares y demás, que es médico inmunólogo y alergista. Exacto, sí. Destacado investigador en fisiología. Sí. Iba a decir no sé si destacado, pero investigador. Casado, padre de 2 hijos. Sí. Correcto. Correcto. Bueno, empezamos con las cosas en las cuales yo me arriesgo porque soy el que pone la cara. Guitarrista y pintor de jerarquía. Pintor no, guitarrista sí. ¿Guitarrista de oído o de...? Estudié muchos años de guitarra clásica y después un poco de grupo con amigos. Nacido en Santa Fe capital. Exactamente. En Santa Fe de la Veracruz, hincha de Unión. Colón. De Colón. Y simpatiza con Newell's acá en Rosario. Con Central. Con Central. Bueno, se ve que la producción no andó bien. Bueno, acá va la parte seria, porque hasta ahora puedo errarle que la de Newell's, no pasa nada. Fue baleado cuando niño por la actividad pública de su abuelo. Sí, correcto. Ya me cuenta de eso. Semanalmente juega al fútbol. Sí. Sus compañeros lo definen como rústico y voluntarioso. Puede ser, sí. ¿Sí? Me gusta la definición. De acuerdo. ¿De qué juega? ¿De 8 así, un estilo así? Defensa. Defender. Sí. Es secretario general del Foro Argentino de Facultades y Escuela de Medicinas Públicas. Sí. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Bueno, acá viene el porqué. Este es el porqué invitamos al doctor a dedicar un programa a la historia, porque refleja las historias
de muchos otros que forman parte de nuestra historia, de la Argentina y de la santafesina. El doctor Jorge Molinas, decano, profesor y decano actual de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, es el nieto de don Ricardo Molina, el ex titular de la Fiscalía Nacional de Investigación Administrativa. ¿Es correcto? Correcto. Don Ricardo, yo lo entrevisté, ¿vos sabés, Jorge? No, no, Sí, no. lo entrevisté. Qué bueno. Fue el fiscal nacional de investigación administrativa, que tanto lo necesitaríamos hoy, fue entre el 84 y el 91, hasta que fue destituido por el entonces presidente Carlos Menem, por investigar casos de corrupción durante su gobierno. Falleció en Capital Federal como consecuencia de una afección cardíaca a los 88 años de edad. Molinas dijo, el fiscal, ¿no? Don Ricardo, el abuelo del profesor doctor Jorge Molinas. Él, por Menem, es la muñeca inflable de los Estados Unidos. Había que tener coraje en esa época, porque Sí. hoy es el vale todo. Sí, completamente. Era valiente. Y el año último, en una entrevista televisiva, dijo, un año antes de morir, el doctor don Ricardo Molina dijo, cada día creo más en la justicia, cada día creo más en la justicia y menos en los jueces. Los jueces me dieron más trabajo que los delincuentes. Totalmente. Terrible. Así eran sus afirmaciones, sí, sí. ¿Tuvo oportunidad de charlar? Mucho, mucho, mucho. Yo fui el nieto quizás que más lo disfrutó porque fui el más grande, así que estuve más tiempo con él. Una vez al mes yo estaba 4 o 5 días con él en Buenos Aires, así que en la época de la fiscalía lo acompañaba, así que sí, tuve muchas oportunidades. ¿Tenía miedo, Jorge? No, nunca, nunca. Él no tenía miedo, por lo tanto hacía que todo fuera más fácil. Una vez se levantaba el teléfono, en esa época del teléfono fijo, ¿no? El que sonaba en la casa de él, y le tocaba a uno con 8 o 9 años escuchar las amenazas telefónicas y de repente... ¿Cómo era una amenaza de esa época? Y uno no quisiera decir malas palabras en aire, pero ya te vamos a cagar, viejo, ya te vamos a hacer boleta, esas cosas se escuchaban mucho en el teléfono. Silencios y después una voz gutural, distintos tipos de amenazas. De hecho, la que más sufría era mi abuela, pero él, bueno, los atentados eran moneda corriente, sobre todo él había encontrado esa beta de que los días jueves, creo que era, podía llamar a todos los periodistas y de contarles con nombre y apellido los casos que investigaba, porque se suponía que había encontrado una parte de la legislación que le permitía eliminar el secreto del sumario cuando se trataba de un acto de corrupción contra el Estado. Lo recuerdo perfectamente, la obligación de informar los actos públicos por los funcionarios. Exacto, con lo cual con eso él generaba una corriente importante en contra de muchos sectores, ¿no? de poder. Entonces era duro. Pero él estaba siempre de frente y nunca... Bueno, a mí me sirvió mucho ese modelo para la vida. ¿Lo de la balacera? Bueno, él estaba investigando... Él se dedicó, apenas lo nombra Alfonsín, a investigar todos los actos de corrupción del gobierno de la dictadura, y después llegó un momento en que en el último periodo de ese gobierno empezó a investigar hechos de corrupción del propio gobierno de esa época, y ya finalizando el gobierno de Alfonsín había investigado varios casos importantes y bueno, algunos ligados a grupos de poderes ligados al gobierno, y ahí vinieron varios eventos en los cuales uno termina en un ambalazo que se arma desde, digamos, una especie de persecución policial, donde un policía persigue, entre comillas, a un delincuente escapado de una cárcel, supuestamente es lo que dicen, ¿no? en ese momento, y
y bueno, cuando cuando el policía está por dispararle al delincuente que venían persiguiendo, gira la mano y me dispara a mí en el pecho, digamos, a pocos milímetros del corazón. Así que, por suerte había mucha gente que lo vio. Lo que pasaba con mi abuelo no era una cosa aislada. Yo creo en la gente, creo que todavía nuestro país tiene mucha gente valiosa. En ese momento todo el barrio salió a apoyarnos, a hacer las declaraciones que había que hacer en la justicia, cuando se trató de embarrar, los primeros días que se decía que había sido un accidente, etc. Fueron muchos años tratando de esclarecer y hacer justicia. Quedó como tantos hechos de los que investigaba mi abuelo, pero bueno, la labor cumplida del esfuerzo que hicieron mi padre, mi abuelo en particular, de esclarecerlo, ¿no? Pero bueno, salí adelante después de un tiempo internado, como a veces se ve que no me querían en otro lado, y caí acá nomás de vuelta. ¿Le quedó grabada la mirada, el giro del oficial o no? ¿O lo sorprendió porque era un niñito que estaba mirando por otro lado? No, yo estaba mirando para otro lado, así que esa parte me la pierdo, bueno, pierdo el conocimiento además. Pero después me levanto a los pocos segundos y bueno, ahí... Pero hay partes que la mente se encarga de borrar para no sufrir, ¿no? ¿Hizo terapia, doctor? Un tiempo, sí. ¿Abordó ese tema? Sí, por supuesto. Pero también, ¿algo más que decir del doctor don Ricardo? Sí, usted me dijo que iba a ser un desafío y me emocionó cuando lo dijo, porque básicamente hubo muchos don Ricardo en la historia de la Argentina, de Latinoamérica, del mundo, así que le quiero agradecer. Él creo que ponía todo el tiempo en foco una cosa que hoy se discute, y ya que me dieron este desafío lo digo en breves segundos. A veces se cree que como que todos los funcionarios están en la misma bolsa, y él dejó de cobrar su sueldo y él decía que como él estaba jubilado no podía cobrar el sueldo y la pasó mal económicamente, pero él siempre nos dejó el legado de que no importa, de que la actividad había que cumplirla porque era una defensa del Estado y él se sentía en deuda con eso. Y entonces hoy creo que hay mucha gente que como él pone de su bolsillo para mantener la tarea cotidiana y que las funciones del Estado, que no se limitan nada más que a los estamentos que uno ve en los medios, sino que hay muchos más lugares donde en el día a día, una escuela, bueno, una facultad, una universidad, un hospital, una salita de salud, mucha gente cobra un sueldo del Estado, que muchas veces es magro y, bueno, todos lo peleamos, pero también muchas veces pone de ese magro sueldo una parte en algo que, bueno, el resto no lo conoce, pero son pequeños héroes, como mi abuelo. Usted sabe que de usted se dice que usted no es el representante del buró de los médicos, ni del colegio de médicos, ni del arte de curar, ni de ninguno de los poderes o grupos farmacéuticos, laboratorios y demás. Lo sé, sí. ¿Lo han apretado por eso? ¿O lo han insinuado de que...? No, directamente no, pero sí a la institución. A ver. Es decir, hemos tenido momentos donde la institución ha quedado relegada de algunas cuestiones por tener ideologías diferentes. Hablamos de la facultad. La facultad, sí, por supuesto. La facultad como institución, ¿no? Así que sí, eso lo hemos vivido, porque acá en este país eso es una forma de hacer política, que si uno no está de acuerdo con un ideal, y bueno, la forma más fácil es bajarle la coparticipación, bajarle a la institución, ¿no? Y los que sufren quizás no son los que manejan en ese momento, que pueden tener una ideología distinta, sino los beneficiarios del sistema. Así que esas cosas nos han pasado y nos pasan. El doctor Jorge Molinas, que nos acompaña hoy, profesor médico,
decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, es el bisnieto de Luciano Molinas, gobernador de Santa Fe entre 1932 y 1936, y uno de los dirigentes históricos del Partido Demócrata Progresista. Para aquellos de mi edad, se deben acordar, a lo mejor vos sabés que también, porque seguro que te tocó cubrir algo. El torneo de la primera de fútbol, de la Asociación Rosarina de Fútbol, se llama Torneo Molinas. Ah, ¿jugaste? Gobernador Molinas, Claro. que es por Don Molinas. Exacto. ¿Qué información le llegó? Bueno, fue un tema constante porque mi abuelo era devoto de su padre y devoto de Lisandro de la Torre. Claro. Y bueno, yo tengo grandes enseñanzas de esa época y creo que una de las cosas que más me apasionan de la etapa de él como gobernador en la historia es que pudo iniciar una pequeña, a lo sumo, pero la intentó reforma agraria, ¿no? Que fue por eso Okay. que bueno, le toman el poder, directamente le hacen una toma, lo destituyen, ¿no? O sea, viene el gobierno de Buenos Aires y directamente lo echan. Así como, por eso se repitió la historia con mi abuelo, ¿no? Porque lo terminaron echando también de la fiscalía. Pero cuestiones como el voto femenino, algunas cosas que eran de avanzada. Claro. Y bueno, Qué buen dato, y también digamos. hay algo que es muy interesante, Sí. que tiene que ver con la educación. Él trabajó también toda la temática para esa época muy avanzada de la educación laica y el tema de la federalización de los fondos a las escuelas, bueno, una serie de cosas que eran de avanzada. Así que siempre esas cosas en el tenor político se pagan. Tanto San Juan como Santa Fe, en este caso de la mano del bisabuelo del doctor Jorge, fueron de los primeros en Argentina en tratar de llevar adelante el voto femenino. Pues nosotros, quienes hemos estudiado primaria, secundaria y demás, tenemos una confusión histórica, que es la ley Sáenz Peña, que es mentirosa, no era universal el voto. Pero como no hemos aprendido de memoria, lo repetimos de memoria, como si fuera verdad, Exacto. Cosa que no es así. Exacto. Así como Estados Unidos tampoco siempre fue abierta, porque los negros recién empezaron a votar después del 65. Antes no. Claro. Una gran verdad. Sí, pero vivimos, viste que tenemos como un cassette Sí, y lo sí, repetimos porque es así. Y no es así. Sí, sí. Hubo gente que vio cosas antes de que sean públicas y que todos las veamos. Sí. ¿Por qué, médico? Bueno, yo creo que una parte importante influyó el atentado. A ver. Bueno, yo para esa época estaba más tirado a la programación, programaba en las primeras computadoras que había, estamos hablando de los inicios de la década de los 90, y bueno, parecía que me iba a ir por ese lado, y después también en 2 o 3 charlas así familiares con mi padre, mi abuelo, uno va sondeando, ¿no? Cuando es chico uno a veces pregunta un poco de más. Y bueno, algunas cosas me impactaron respecto a que no tenía que seguir algo que estuviera fuera o lejos del ser humano. Y entonces, como también había quedado un poco fascinado con el trato, con las cosas que me pasaron en esa internación y bueno, y algunas otras cosas de salud que había vivido, algunos otros problemas, creo que ahí hice el clic. Y es muy difícil saber por qué uno elige el camino, ¿no? A esta altura menos. Pero creo que fue así. Pero también ocurre, y ha pasado con muchos invitados que nos han visitado, que era el famoso nene que desde la primaria no, ya era el médico, ya era el jugador de fútbol, esto va a ser jugador. Bueno, y se dio, después la vida los acompañó, se dio. Acá no. Acá yo iba para las ingenierías y de repente hice un vuelco a la medicina porque me pareció que era más humano. Obviamente sigo sosteniendo que es profundamente humano y que hay mucho por hacer por el prójimo. Y eso que nos pasa, que usted hoy hacía muy correctamente
A ver. un chascarrillo sobre el sello. Yo llevo el sello a todos lados. Hoy justamente con No, esto de la entrevista, gracias. porque es parte de la... no termina nunca la profesión. No es que uno llega y saca el cassette, como dice usted, y lo deja ahí. No, está impregnado. Es las ciencias médicas, todas, ¿no? La enfermería, la fonoaudiología, la medicina, son todas actitudes de vida, se llevan, no son profesiones que queden ahí solamente en lo monetario. Usted ganó las elecciones bajo una lista que se llamaba Cambiar la Facultad. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros percibíamos un grupo de profesores de la facultad con mucho apoyo estudiantil, porque para mí la pasión más importante en el área médica terminó siendo la docencia. Así que hay un grupo grande de docentes que le poníamos y le ponemos todavía, pero en esa época muchas energías a la docencia, y nos parecía que había muchas cosas mal. Detectábamos que los fondos no estaban invertidos en lo que verdaderamente necesitaba el estudiante, que los planes de estudio no tenían el correlato que necesitaba una persona para salir adelante en la formación. Así que decidimos presentarnos con ese grupo de profesores y con un apoyo estudiantil muy importante. Todo médico, más hoy, ¿no? Yo creo que siempre, voy a ser sincero, y que todo aquel que tiene atención al público debe hacerlo. ¿Debe hacer terapia? ¿Cuál es su postura? Bueno, no, yo no diría que hagan, que debe hacer. Debe hacer como pero, acompañarse, a ver si... sí, eso, ¿no? sí. Bueno, yo por haberlo transitado entiendo que a mí me sirvió mucho, es muy importante, es muy interesante, y bueno, tengo un profundo respeto a esa profesión, ¿no? Yo siempre que alguien está con algún problema, lo invito a sumergirse en ese mundo que es conocerse al interior, porque es eso básicamente, ¿no? Terminar de conocerse un poco. Pero hay gente que lo sobrelleva de una manera y bueno, uno respeta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que es una gran herramienta. Yo creo particularmente que ustedes, al igual que las chicas que en este momento están atendiendo al público, donde reciben gente que las insultan, las agravian, las maltrata como si fueran los dueños de una empresa que le causó problemas porque no le entró el 0800, y todos estamos en la misma, más en esta Argentina especial, que las balas que los médicos reciben, si toman en serio cada caso, por algún lado quedan. Por eso decía lo que decía. Sí, claro, y en eso estoy completamente de acuerdo. Es una profesión crítica en ese sentido. Si no hubiera sido médico, ¿qué? ¿Jugador de fútbol? No. No sé. No, creo que hubiera seguido la carrera de informática, que era ¿Sí? lo que venía perfilando. Sí, creo que sí. ¿Ya tiene el chat GPT? No, No, entonces lo dejó, ya hay un recuerdo, no vale. no tengo tiempo, me parece. Doctor, una última pregunta y dejamos todo para la próxima. Es más, voy a dejar todo para la próxima, porque lo voy a invitar a que me dé su parecer sobre algo que a mí particularmente me angustia, algo de lo cual creo que en mi generación somos los responsables. Ustedes me han escuchado decir millones de veces, y lo voy a seguir diciendo, que nuestra generación como dirigentes, en general, hemos sido una generación de mierda. Esta realidad que tenemos no la hicieron turistas noruegos, quédense tranquilos, créanme, no la hicieron turistas noruegos, tampoco finlandeses o fineses, no, la hicimos nosotros, nosotros. Y bajo ese concepto quiero que nos compartas cuál es su sensación, si es que la tiene, de esta ola de chicos, muchos médicos, que se están yendo del país. Sí. Sí, nosotros estamos firmando semana tras semana una cantidad importante que está en el orden de las decenas por semana, de lo que nosotros llamamos el pack de homologación, que es el papel final que le permite homologar el título a los profesionales en algún otro país, sobre todo europeo. Y sí, nos genera
un dolor importante, pensarlo. Mucha gente lo hace por las dudas, no solamente es que se van, sino que algunos lo hacen por las dudas, o sea que no todos se terminan yendo. Y coincido plenamente en las palabras suyas. Nosotros creemos que, digo, un poco como síntesis de muchas cosas que uno se está preguntando hoy en día, que quizás, y lo llevo al plano de lo que usted me decía de mi abuelo, la corrupción que uno ve en el Estado, en las empresas y todo lo que lleva después al vaciamiento del país, que es la verdadera crisis se produce por el vaciamiento del país, pero permitido por un Estado y empresas corruptas. Tiene que ser juzgado y castigado de una manera importante, objetiva. Y entonces, si esa frase de que la justicia es importante y que el problema está en cómo los jueces han manejado también durante todos estos años el país, creo que cobra mucha relevancia. Y la gente de a pie se da cuenta de eso. Y entonces ahí aparece esa disyuntiva, si se pelea desde acá para tratar de que esta Argentina progrese, o si se busca un mejor destino desde lo individual y desde lo familiar. Yo creo que no hay ninguna mala decisión en el que se va porque tiene sus razones. Y lo que sí creo es que el Estado tendría que haber manejado distinta la situación como para que no se vayan. Doctor, lo invito a que hagamos un segundo programa con estas ideas y esta revolución que ha planteado en cuanto a lo conceptual la candidatura de Javier Milei, y también otro tema que me lo preguntaban los chicos, por favor preguntáselo al doctor, ¿cuál es su postura respecto de la cantidad de estudiantes extranjeros que vienen a Argentina? ¿Cómo andan esas cosas? ¿Cómo no? Ha sido un gusto, doctor. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señores, seguimos en contacto y bueno, tendremos una segunda parte con el decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Siguen siendo las mismas las canciones, benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.